Muy buenas, queridos amigos. Hoy les quiero compartir algo que también tengo en el corazón, una reflexión que he venido teniendo estos días sobre la importancia de tomar decisiones. El miedo que nos da tomar decisiones, o al menos que me da a mí. Quería compartirles esto. Me han pasado dos cosas en este año que me han hecho reflexionar sobre el asunto y me parecen muy importantes porque el pensarlo bien creo que genera libertad en el corazón. En concreto, desde hace ya varios meses me han pedido redactar un folleto sobre un tema teológico que luego va a servir para la catequesis. Y he tardado muchísimo en redactarlo y me pregunto por qué me cuesta tanto. Y no había logrado entender hasta que comprendí que el gran, desafío era tomar una decisión. Es un tema teológico que es amplio y me piden escribirlo en unas cuantas páginas. He tenido miedo de dejar por fuera elementos importantes. Y el querer apretar todo en algo donde no va a caber hace que nunca quede contento con el resultado. Es imposible no tomar una decisión. O sea, hay que dejar por fuera algunas cosas y solo seleccionar las que considere importantes. Tomar esa decisión de seleccionar me ha costado y me pregunto por qué me cuesta. Y me doy cuenta que no es tanto por miedo a equivocarme, sino por un cierto perfeccionismo. El perfeccionismo de querer decirlo todo. Pues no se puede decir todo. Este mismo ejercicio de podcast o de lo que tengo en el corazón pues me hace ver que no puedo decirlo todo, puedo decir una idea. Y quiero hablarles de esto, de tomar decisiones, o mejor, visto desde otro punto de vista, el perfeccionismo que te bloquea. A mí me bloquea. Y esto, muy semejante, me pasó también en el primer semestre. Me pidieron dar unas clases que habitualmente yo daba en un semestre entero, me pidieron darlas en 12 horas. Y me costó muchísimo porque yo quería decirlo todo. Y sentir que no lo había dicho todo me hacía pensar que ese curso había sido mediocre. No podía tomar la decisión de, hey, ustedes léanse esto, o esto lo hacen viendo un video, y yo les voy a contar esto y esto en 12 horas, porque me parecía que iba a dejar de lado cosas importantes, y seguramente era así. Y en ese sentido entonces me ha costado tomar decisiones, y un perfeccionismo me bloquea. Pero por otro lado, en otros ámbitos de la vida, veo que toca tomar decisiones todo el tiempo. Es indispensable y me cuesta menos. Pero en estos ámbitos más intelectuales me cuesta mucho y me pone en evidencia un perfeccionismo negativo. Pero pensándolo un poco más, es claro que si tomo una decisión, aunque no sea perfecta, pues luego la pondré en práctica, por ejemplo, dando unas clases, y me podré dar cuenta de que, quizás habría sido mejor hacerlo con esta otra estructura, cambiado. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Seguramente el aprender no es una cuestión de una decisión única, perfecta, que te evita cualquier tipo de defectos después. No. El verdadero camino es un itinerario en el cual tomas una decisión, la confrontas con la realidad, te das cuenta de lo que fue bien y de lo que no fue bien, corriges y vuelves a ponerlo en práctica, y así vas avanzando. Recuerdo un dicho que escucho muchas veces que dice: por el análisis a la parálisis. Pensarlo mucho y quererlo todo perfecto impide que las cosas fluyan. O dicho de otro modo, lo mejor es enemigo de lo bueno. Si lo quieres demasiado perfecto, te vas a complicar la vida y no vas a poder fluir. Y si nos damos cuenta, lo que importa no es tomar una única decisión perfecta, sino entrar en una dinámica que nos ponga en camino. Y al entrar en esa dinámica que nos pone en camino, la realidad nos va confrontando. Es en el fondo también un miedo a sufrir, un miedo a afrontar las dificultades propias de lo que hay que corregir. Y por eso me parece también muy importante que pensemos esto, ¿no?
¿Cuántas veces quizás en cosas pequeñas, emprender un negocio, un emprendimiento comercial, nos complicamos y no lo hacemos porque no, tengo que tener todas las variables dominadas? O en decisiones de vida, ¿no? Me caso, no me caso, no, pero es que yo no sé si esta mujer o si este hombre es el perfecto y si no vamos a tener ninguna complicación y con el miedo de no, digamos, de equivocarse, pues se nos pasa la vida. El gran problema es que se nos pasa el tiempo. Yo recuerdo en estas clases, por no poder hacerlo, digamos, en el momento en que tocaba, se te va acumulando. Y esa decisión que no tomaste se te vuelve como un fantasma de algo que tienes que hacer pero no has hecho, de un paso que hay que dar pero no se ha solucionado, y se vuelve como un espectro que pesa. Y en cuando tomamos la decisión y fluimos, pues ese fantasma se va y la cosa fluye, porque también a veces se sufre tanto sabiendo que hay un montón de cosas pendientes, un montón de cosas por hacer, pero que no se ha hecho porque no hemos tomado la decisión, porque no nos hemos arriesgado. Aunque no sea perfecto, a nadie se le exige hacer las cosas perfectas a la primera, a nadie se le exige o se le obliga a no equivocarse. El Papa Francisco lo dice, el santo no es el que no cae, es el que no se queda en el suelo. A veces tenemos una idea de que la plenitud de la felicidad consiste en no sufrir ningún rasguño, pero si pensamos en un atleta, por ejemplo, se me viene a la mente los que, por ejemplo, montan en bicicleta de acrobacia o hacen skateboard, estos monopatín. ¿Cuántas veces habrán caído? ¿Cuántas fracturas, esguinces en los tobillos, en las rodillas habrán tenido que padecer antes de hacer una pirueta conveniente o de dar muchas vueltas como parece que lo hacen con esa facilidad? Han tenido que sufrir y estrellarse, pero si no se arriesgan, aunque les cueste una lesión, nunca van a poder dominar el instrumento, la bicicleta o lo que sea. Por tanto, pienso que es tan importante tomar decisiones aunque no sean perfectas. Que tengamos un mínimo de sensatez y ponerlo por obra. Y también tener qué expectativa tenemos, ¿verdad? No tener la expectativa de no sufrir, sino al contrario, acostumbrarnos a levantarnos todo el tiempo como el que se cae de la bicicleta o del monopatín o de la acrobacia, porque el equilibrio maravilloso no se consigue por una consideración teórica de subirme a la bicicleta, sino por haberme caído muchas veces. Quería compartirles esto que pues tampoco tiene nada de nuevo, pero al menos a mí me ha resultado concreto en mi vida y me parecía bonito compartirlo con ustedes. Que Dios los bendiga y que el Señor les dé la gracia de tomar decisiones, de no acumular cosas que luego se vuelven una pesadilla y de no tener expectativas de no sufrir, sino la ilusión de levantarse siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mundo necesita viñadores y labradores que esparzan la semilla en el campo de Cristo. Necesita hombres que se donen completamente al anuncio del Evangelio. Esos son los sacerdotes que antes deben formarse adecuadamente como seminaristas. ACN apoya la labor de muchos seminarios alrededor del mundo, especialmente en zonas particularmente pobres o en medio de conflictos, para que ellos reciban la formación adecuada y sean santos sacerdotes que nos traigan a Cristo y a los sacramentos. ¿Quieres apoyarlos? ¿Quieres darles una mano? ¿Quieres que haya verdaderos sacerdotes santos en este mundo? Ayúdanos, dona, contamos contigo.